Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera. Bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Y en este día vamos a estar hablando acerca de las predicaciones de Jesús. ¿Sí? No encontramos muchas referencias en la Biblia acerca de las predicaciones de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 39, dice que él predicaba en las sinagogas de Galilea. Además, podemos leer en Lucas capítulo 8, versículo 1. Posiblemente no se hace alusión a que Cristo desarrollase este ministerio en sentido evangelístico, que cumple con el propósito de proclamar las buenas nuevas de salvación, pues Él era el centro de ese mensaje. Juan el Bautista anunció su advenimiento y en forma profética su sacrificio redentor. Preparó el camino para que la gente creyese en Él como el inminente Salvador del mundo. Al comienzo de su ministerio, Cristo proclamó que Él era el cumplimiento del reino de Dios y anunció el propósito de su misión: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, etc. Al final de esta lista de enunciados dijo el Señor: a predicar el año agradable de Jehová. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Luego de dar a conocer el objetivo de su venida al mundo, Jesús comenzó a predicar su doctrina. Secularmente se entiende por doctrina al conjunto de dogmas de una religión. En otras palabras, diríamos que consiste en los principios básicos que dan vida a una religión. En el conocido Sermón del Monte, Jesús predicó acerca de los fundamentos sobre los cuales se instituyó el reino de Dios. En homilética, materia que enseña a confeccionar y predicar sermones, estos se clasifican de acuerdo a su propósito. Lo que cumple con la función primaria, que es evangelizar, se denominan sermones evangelísticos. Entre otros están los doctrinales, que se abocan a la enseñanza de principios y doctrinas bíblicas. En esta última clasificación podríamos incluir este mensaje del Señor en Mateo 5:7. Si prestamos atención a su contenido, observaremos que Jesús pensó en cada aspecto del ser humano. Este discurso contiene todas las claves para llegar a ser un ciudadano digno del reino de los cielos. Teniendo en cuenta que su reino se manifestó en el mundo, quienes pertenecen a él tienen que considerar todas las áreas que ellos ejercen influencia en relación a la sociedad. Fundamentalmente, Cristo les explica las pautas a seguir para agradar a Dios y ser buenos representantes de Él. Un sermón completo con una rica introducción basada en las características personales legítimas de un cristiano, es decir, las bienaventuranzas, y como conclusión, un ejemplo de la vida real, es decir, los dos cimientos. Vamos a ver aquí un sencillo análisis del Sermón del Monte. Yo creo que es el sermón por excelencia. Miremos la primera parte, es decir, las bienaventuranzas. Esta sección es la introducción al cuerpo del sermón. En ella encontramos una síntesis de todas las verdaderas enseñanzas dadas por Jesús en la parte central del mismo. El Señor abre su discurso ofreciendo una reseña de las cualidades morales y espirituales que deben conformar el carácter de un hijo de Dios. Si observamos atentamente esta apertura y seguidamente buscamos su paralelo con el resto del mensaje, hallaremos que existe una perfecta relación. A su vez, todo este contenido desemboca en la tan apropiada conclusión. Solo quienes reconocen la necesidad de depender de Dios, que sienten tristeza tal vez por sus pecados pasados y reciben el perdón de Dios. Solo aquellos que someten sus impulsos carnales para dejar lugar a la mansedumbre. Y aquellos que han comprendido que la justicia humana es relativa
que solo Dios puede dar una solución justa, que serán dichosos si buscan el bienestar del prójimo, que además de ser intachables exteriormente, sus intenciones sean puras y sus corazones estén limpios a los ojos de Dios, quienes busquen vivir en paz y hagan lo posible para conseguirlo, que estén dispuestos aún a sufrir desprecios por haber decidido vivir de acuerdo con la justicia divina. Solo ellos serán luz ante la sociedad, darán sabor a las relaciones humanas, defenderán la justicia y se definirán por ella cumpliendo y respetando los preceptos de la ley. No permitirán que la ira se enseñoree de sus actos, procurarán vivir ordenadamente en el aspecto civil. Su hablar será el reflejo de su estado interior. Su carácter pacífico les hará tan mansos que no existirán los enemigos para ellos. No sentirán sed de venganza. Su espíritu manso les hará sentir amor hasta por quienes no le aman. La integridad de sus corazones le motivará a entablar una comunión íntima con Dios y anhelarán saber cómo comunicarse adecuadamente con Él. Si sus vidas condicen con los designios divinos, ya no cumplirán con las ordenanzas establecidas por Dios por el hecho de ser observados por los demás, sino para cumplir con los objetivos divinos a través de ellas. De esta manera, viviendo y obrando como ciudadanos del reino celestial, Dios computará riquezas eternas a sus nombres. Los bienes de índole espiritual ocuparán el principal lugar en sus intereses. La ansiedad por sus necesidades materiales no les perturbará. El Dios que cuida de sus almas velará también por su bienestar físico. Estarán tan ocupados en producir buenos frutos como consecuencia lógica de ser árboles buenos, que no tendrán tiempo para mirar los errores de otros. Podrá ser muy elocuente la manera de profesar su fe, pero la autenticidad será evaluada por su forma de proceder. Es decir, las cualidades del verdadero carácter cristiano se evidenciarán por la conducta. Al Señor no podrán engañarle, Él ve todo. Él conoce quiénes son legítimos cristianos y un día revelará públicamente las intenciones de cada persona. La conclusión: una ilustración por demás oportuna para hacer el broche de oro de una exposición tan rica, dos construcciones probablemente con los mismos materiales. Tal vez la estructura de ambas sea igual, pero hay una gran diferencia entre ellas: el fundamento. No asentaron los cimientos de la misma forma y en consecuencia la estabilidad de tales edificaciones no ha sido la misma. La pertinencia con el contenido total del sermón es fácil de deducir. La diferencia entre el verdadero y pseudo cristiano radica en sus bases. Ahora, qué sabiduría insondable la de Jesús, ¿verdad? Para finalizar estas apreciaciones, meditemos en estas palabras pronunciadas por el Señor durante este sermón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El vocablo primeramente no le habla de fundamento. Aquí podríamos decir que todo cuanto concierne al reino de Dios y su justicia constituye los verdaderos materiales para poner los cimientos de nuestra vida cristiana. Ahora, el Señor en sus predicaciones también usaba las parábolas. Las parábolas por lo general consistieron en el método empleado por Jesús para expresar sus enseñanzas. Parábola proviene de una palabra del griego parábole, cuyo significado es comparación. Consiste en una narración corta, basada en alguna situación real, que cumple con el propósito de explicar una verdad moral o espiritual. Las descripciones o relatos narrados por Jesús en parábolas fueron escogidas por Él a fin de aclarar conceptos relativos al reino de Dios, a través de elementos vulgarmente conocidos y de situaciones corrientes. Él puso al alcance de todos aún verdades que resultaban enigmáticas para muchos.
El Señor les hablaba más directamente a los discípulos. A ellos les era más fácil entender los principios de orden espiritual. Estaban mucho tiempo al lado de Jesús y tenían buena predisposición para escucharlo y aprender cuanto Él les enseñaba. Sin embargo, había gente entre el público que lo seguía, que no estaba dispuesta a aprender ciertas verdades espirituales. Esto podemos relacionarlo con el dicho: no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Pero ante la claridad de la enseñanza de Cristo, nadie podía excusarse por causa de su escaso entendimiento. La palabra de Dios afirma que las cosas espirituales solo pueden discernirse espiritualmente. El objetivo de Cristo, que fue siempre develar lo que resultaba difícil de entender respecto al significado espiritual de sus enseñanzas. No obstante, éstas resultarían entendibles solo para quienes abrieran su corazón para recibirlas. En Mateo capítulo 11, 25, Jesús expresa que no hay secretos de Dios que estén escondidos y que Él no esté dispuesto a revelar. Ahora, qué claridad y profundidad en sus enseñanzas, ¿verdad? Nadie de quienes les oían quedaban sin entenderlo. No es ninguna proeza para un maestro haber adquirido un vasto conocimiento acerca de la materia que debe enseñar, sino saber impartirlo a sus alumnos. La enseñanza es infructuosa si no se provoca un aprendizaje. Saber enseñar es realmente un arte. Jesús impartió su sabiduría de una manera prodigiosa y logró los objetivos que se propuso. Cristo enfatizó que de nada valía atesorar conocimientos a nivel intelectual si no se procedía a la aplicación práctica, es decir, Él requirió autenticidad por parte de sus discípulos. Muy bien, llegamos al final de esta enseñanza y te dejo estas preguntas para que puedas estar meditando, ¿sí? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando Jesús predicaba? Y otra pregunta: ¿qué espera usted de una predicación? ¿Sí? Y que puedas estar también leyendo el Sermón del Monte y que puedas estar realizando una lista de actitudes y cualidades que reflejen un carácter cristiano. Así que Dios te bendiga de gran manera. Espero que esto te haya sido de bendición y que lo puedas estar compartiendo con libertad. Que Dios te bendiga